Ok, buenos días, alumnos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Estamos finalizando el año, ¿no es cierto? Y terminando la unidad del Sistema Solar y el Universo. Para ello, entonces, vamos a ver los distintos fenómenos que se producen en el Sistema Solar, como son las estaciones del año, las fases lunares y los eclipses. La idea es identificar estos fenómenos y explicarlos. Entonces, uno de los primeros fenómenos que vamos a ver fue el tratado por Johannes Kepler, el cual fue una figura clave en la revolución científica, principalmente de la astronomía. Fue astrónomo y matemático, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre los distintos movimientos del planeta en su órbita alrededor del Sol. Una de sus primeras leyes una de sus primeras leyes que digan fue que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Ya, elíptica se refiere a un poquito más achatada que la circular. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a permitir esto? Que va a ser más larga, ¿no es cierto?, que ancha. ¿Ya? No va a ser completamente circular, por lo tanto no va a tener la misma distancia del Sol en todo momento. También dijo que el vector trazado desde el Sol hasta un planeta barre las mismas áreas que en tiempos iguales, ¿ya? Esto significa que esta área que está acá es igual a esta área de acá, ¿ya? Y esto es debido a las diferentes distancias que posee, ¿ya? Y esto va a permitir principalmente que se generen las distintas estaciones del año, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en las estaciones del año? Que van a tener el mismo tiempo, ¿no es cierto? Que van a durar el mismo tiempo. ¿Cuánto dura las estaciones del año? Alrededor de 3 meses, ¿no es cierto? Y van a tener distinta posición hacia el Sol. Ya, por ejemplo, acá vamos a tener esta que está más cerca del Sol, sin duda va a ser verano, ¿ya? Y esta que va a estar más lejos del Sol, esta área, en esta posición, cuando estemos en esta posición la Tierra, vamos a estar en invierno, ¿ya? Entonces, también tenemos que en la Tierra, ¿no es cierto? Hay zonas en cuyo clima se notan bien las 4 estaciones del año, ya dependiendo bien de la latitud y la altura en que se encuentren, eh, los meteorólogos pueden dar en el clavo, ¿no es cierto? Y predecir bien el tema de las estaciones y no se distinguen muchas variaciones. Ya en cambio, en las zonas tropicales, los cambios climáticos ya son más bajos y no se distinguen mucho estas estaciones. También existen los solsticios y los equinoccios, que son más que nada las posiciones en donde se encuentran los diferentes cambios, ¿ya? Principalmente son las 4 posiciones de la órbita terrestre y reciben el nombre de solsticio de invierno, equinoccio de primavera, solsticio de verano y equinoccio de otoño, ya que es cuando ya se logra establecer la posición para que se produzca esta estación del año. Entonces pasamos a otro fenómeno que tiene que ver con la Luna, ¿no es cierto? La cual es el único satélite natural, ¿no es cierto?, que tiene la Tierra, que tiene un diámetro de 3.476 kilómetros, es mucho más pequeña que la Tierra, ¿no es cierto? Y tiene una masa de 7,35 por 10 a la 22 kilos, ¿ya? Y su gravedad es de 1,6 metros por segundo. En ellas han impactado muchos meteoritos, ya que no tiene una atmósfera que la proteja. ¿Ya? Debido a eso también tiene muchos cráteres en su superficie. Uno de los mayores cráteres que posee es el llamado Bailey, el cual tiene un diámetro de 300 kilómetros. La Luna, ¿no es cierto?, gira alrededor de la Tierra y también la luz del Sol se ve
interferida por la Tierra, ¿no es cierto? Lo cual hace que tenga diferentes posiciones, ¿no es cierto? Y diferentes formas, ya debido a que la luz, ¿no es cierto?, viaja en línea recta y cuando es interceptada por la Tierra, ¿no es cierto? O sea, no, por ejemplo, aquí cuando aparece en el medio de la Tierra y el Sol, no la podemos ver porque la luz que le llega a la Luna le llega por el lado que no la vemos. Por lo tanto, no la podemos ver, no es visible. Y es cuando tenemos la Luna nueva, ¿ya? En cambio, cuando la Luna está más acá, más al frente del Sol, la podemos ver completamente. Entonces también tenemos diferentes fases de la Luna, ¿no es cierto? Que van a ir desde la Luna visible, creciente, luna llena, ¿no es cierto? Menguante, cuarto menguante, ¿ya? Que van a ir variando de acuerdo a la forma que le va a ir llegando la luz desde el Sol, ¿ya? Y por la interferencia también desde la Tierra. Otro fenómeno también que tiene que ver con estos movimientos de la Luna, la Tierra y el Sol son los eclipses, los cuales se producen por la combinación de los tres planetas mencionados, ¿no es cierto? Y pueden haber dos tipos de eclipses solares y eclipses lunares. Ya vamos a ver los distintos tipos de eclipses. Entonces, en el eclipse de Sol se caracteriza que se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, ¿no es cierto? Y nos tapa, ¿no es cierto?, esta luz que viene desde el Sol y forma una sombra lunar y una penumbra lunar, ¿ya? La sombra lunar va a ser la sombra que proyecta el Sol, ¿no es cierto?, en la Luna, ¿ya? Y solo se va a producir en una región, ¿no es cierto?, en donde se produce el eclipse total, ¿ya? En la zona donde existe la penumbra lunar, solamente va a haber un eclipse parcial, ¿ya? Y en lo demás partes del planeta no se va a ver este eclipse, en donde la luna solamente haga la sombra, se va a ver el eclipse. También es muy importante que para los eclipses solares se deben usar lentes adecuados para poder observarlos, ya que tenemos que ver directamente hacia el Sol. Y por otra parte tenemos el eclipse de luna, el cual se produce cuando tenemos el Sol, ¿no es cierto?, la Tierra y la Luna, ¿ya? O sea, la Luna girando se queda entre medio, o sea, no, la Tierra se coloca entre medio del Sol y la Luna, ¿no es cierto? Y que lo que va a pasar es que la Tierra va a interferir con la luz del Sol que le da a la Luna, ¿no es cierto? Y esta va a quedar sin luz propia, o sea, se va a quedar sin luz que reflejar, tapándose completamente y formándose también conceptos de umbra, que es donde la Luna se va a tapar, que es toda esta parte, ¿no es cierto?, en donde es visible este fenómeno, y la parte de penumbra sería en los polos, en donde no se vería este fenómeno. Y se caracteriza porque se va a poner la luna un poco más de color rojo, ya no tanto se va a ver oscuro, sino que se coloca más un color rojo producido por el eclipse. Entonces, en Chile hemos tenido la suerte del año 2019 y 2020, se produjo un eclipse solar, el cual fue muy visitado, ¿no es cierto?, en la cuarta región. Se produjo en la zona del umbral, ¿no es cierto?, de la sombra lunar que se producía, fue en la cuarta región, y la penumbra se producía casi en todo Chile. Ya fue vista acá en la quinta región, pero no un eclipse total, ¿no es cierto? Solamente en la región de eh, Coquimbo se produjo el eclipse al 100%, y en los demás lugares como Valparaíso ocurría un 90% de umbral,
lunar. Además, este año va a haber otro eclipse solar, ¿ya? El 14 de diciembre de este 2020 ocurrirá un eclipse total de sol que cruzará la región de la Araucanía y parte de la región de los ríos, ¿ya? Por lo tanto, en esas regiones va a ser visible completamente y en el resto del país va a ser de manera parcial, ¿no es cierto? Como lo vimos también el año pasado, o sea, sí, pues, el año pasado. Por lo tanto, también si es que se quiere ver, deberán realizarse todas las medidas de seguridad con respecto a los lentes, ¿no es cierto?, que deben usarse. Y en este caso también vamos a tener problemas con el coronavirus que también tenemos aún, ¿ya? Entonces, esto ha sido sobre los distintos fenómenos que ocurren principalmente en el sistema solar y ahí relacionados con los distintos movimientos tanto de la Tierra y de la Luna. Entonces, cualquier consulta la pueden hacer al WhatsApp o al correo y la guía que viene adjunta deberán responder las preguntas abiertas relacionadas a los fenómenos que producen las fases de la Luna. ¿Ya? ¿Por qué se producen las fases de la Luna? ¿Ya? Debido a qué movimientos se producen las fases de la Luna. ¿Ya? ¿Cuáles son los planetas que están en movimiento ahí? ¿La Luna, la Tierra o el Sol? ¿Ya? ¿En qué fenómenos? La letra B dice señale el orden de los cuerpos para que se provoque un eclipse lunar. Entonces deberán señalar o deberán dibujar el orden de los cuerpos, ya sea la Tierra, el Sol y la Luna, para que se produzca un eclipse lunar. Y luego, en la número 2, deberán responder a partir de una noticia que tiene que ver con el eclipse solar, ¿no es cierto?, que se produjo el año pasado, no, que se produce el 2019, claro. Y se realizan unas preguntas relacionadas con ello. Entonces dice que hoy se pudo observar el gran eclipse solar sudamericano, considerado el gran evento astronómico del año 2019, y que se refiere al fenómeno que ocurre en el que la Luna pasa entre la Tierra y el Sol. Esto provoca que durante algunos minutos dejamos de verlo en medio del día, el Sol, a eso se refiere. El fenómeno pudo ser captado presencialmente en Chile y Argentina, donde fue contemplado de forma total, mientras que en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay, era percibido de forma parcial. ¿Ya? El eclipse es un fenómeno poco habitual y que sucede cada 18 meses en diferentes partes del planeta. La última vez que ocurrió el eclipse solar se produjo en Estados Unidos el 21 de agosto del 2017. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué un eclipse solar eh, hay regiones en donde el sol se oculta completamente y en otros lados no? Entonces, ¿por qué en un lado se produce esto y por qué en otros lados no? ¿Debido a qué fenómeno? Y la otra pregunta dice, ¿por qué razón crees que se considera un evento astronómico tan importante? ¿Ya? ¿Debido a qué razón es un fenómeno tan importante? ¿Ya? Tiene que ver más que nada porque es poco común, ¿no es cierto? Entonces tienen que señalar eso ahí y por qué también es tan poco común. Y por último viene la pregunta esencial que deberán responder y deberán señalar qué son las leyes de Kepler, qué es lo que señalan y qué fenómenos explican. ¿Ya? Deberán explicar, son dos leyes nomás y deberán explicar cuál es el fenómeno principal que explica. Y eso es, chiquillos, el tema de las preguntas esenciales. Recuerden que tienen que enviarla a mi WhatsApp, ya que esa va a ser la nota de su segundo semestre. Y les recuerdo que esta es la última semana para poder optar a la nota máxima de las preguntas esenciales, ¿ya? Así que tienen que responderla lo antes posible. Entonces, chiquillos, ha sido un gusto este año poder transmitir estas clases, ¿no es cierto? Y nos vemos en una siguiente ocasión.
Que tengan buen día.